adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Aquellos que vengan en camino, tráelos con bien, cuídalos, guárdalos, los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor amado. Gracias, papito, porque tú has sido bueno. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. A Él sean esas palmas bien fuertes, hermano. Esas palmas a nuestro Dios. Gloria, gloria sea Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Pueden sentarse todos, mis hermanos de danza, jovencitos, los hermanos de alabanza también. Dios me los bendiga. Qué bueno poderlos saludar en esta mañana. Vamos a tratar de redimir el tiempo para la exposición de este tema que he estado meditando y ha estado inquietando mi corazón desde hace algunos días. Pues tal vez ya avanzando, ¿verdad? Luego de una semana intensa, si puedo decirlo así, ¿verdad? De estudiar y aprender el temor de Dios. Amén. Pero bien, quiero avanzar pues ya a otros pensamientos que el Señor pone y que tenemos que analizar. Mire, yo he estado meditando a la luz, por supuesto, del criterio apostólico. He estado meditando mucho acerca de pues qué es lo que Dios trae para nosotros en el año de la misericordia. Usted sabe que Dios es un Dios de propósitos, ¿verdad? Dios es un Dios que siempre va a tener una razón en lo que hace. Jamás, hermano, Dios va a hacer algo sin un objetivo, sin un propósito establecido y que lo va a lograr. Dios siempre lo va a lograr. Su propósito, Dios siempre lo va a lograr. Incluso debo decir, con o sin nosotros, ¿verdad? Él lo va a lograr. Y a veces, hermano, también podríamos decir de una u otra forma, de una forma suave o quizás de una forma dura, pero Dios lo va a lograr. Y aún eso sería también misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿qué propósito tiene el Señor con lo que ha establecido sobre nosotros? Es una de las cosas que tenemos que ir conociendo, analizando, para también discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. Entonces debo de empezar con este versículo que a continuación ve usted en pantalla, Isaías 16:5, que dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Quien juzgue, o sea, ¿quién se sentará firmemente sobre ese trono? Dice alguien quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Entonces aquí hay un término o un juego de palabras, no mucho vamos a decir juego, pero una relación de términos, de palabras que tenemos nosotros que analizar para ver hacia dónde nos quiere llevar el propósito de la misericordia de Dios. Y me llama la atención que está hablando, primeramente, yo quisiera que usted atienda, ponga mucha atención por favor y atienda esto. Por ejemplo, dice que se va a disponer un trono, ¿verdad? Se va a establecer, disponer, pues incluso el griego, el término griego o hebreo, perdón, utilizado en este texto, habla también de establecer. Entonces, primeramente se va a establecer un trono, pero dice, se va a establecer el trono en misericordia, o sea, como diciendo la base, tal vez, el fundamento quizá de ese trono será la misericordia. Amén, hermano. Es decir, es un trono. Un trono representa reinado. Un trono representa autoridad. Y obviamente, sobre todo cuando nosotros investigamos cómo funcionaban los reinos en la antigüedad, el rey es el que tenía todo juicio también. Él tenía la plenitud del juicio, ¿verdad? Los gobiernos actuales que nosotros conocemos, usted sabe que dividieron los poderes, ¿verdad? El legislativo, el judicial,
el ejecutivo, dividieron los poderes. Pero estos tres poderes antes estaban en mano del rey totalmente. Y entonces, entendiendo que Dios es rey, Él no tiene por qué dividir los poderes. ¿Estamos? Si Dios tiene todo poder, ¿cuántos creen que Él tiene todo poder? Y entonces el trono de Dios maneja sin lugar a dudas estas cosas, maneja juicio, maneja justicia. Pero Él su trono lo dispone, lo establece en misericordia. Y esa es una de las cosas que pues alivian, ¿verdad? Y que este rey no es un rey déspota, un rey sanguinario ni tirano, podríamos decir también, sino que es un rey de misericordia. Es más, se le llama el Padre de las misericordias. Y esa es otra cosa bien extraordinaria de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Dios, de nuestro Rey, que Él es Padre. Esa es otra cosa extraordinaria de este Rey. Repito, que Él es Padre. Y eso es algo que Él quiere ejercer sobre nosotros, quiere ejercer paternidad. Entonces, solo estoy sentando las bases del tema, haciéndole ver este desglose de este versículo. Entonces, se dispondrá, repito, sobre el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Eso sí, vamos a saltarlo por un momento. Dice, ¿quién se sentará ahí? Quien juzgue y busque juicio. Entonces, este trono involucra juicio, como le mencionaba ya, juicio, pero me llama la atención que esta búsqueda del juicio que se hará a partir de este trono sentado en misericordia, o este trono dispuesto en misericordia, la búsqueda de ese juicio, lo que pretende es precisamente apresurar la justicia. Amén. Amén, hermano. O sea, mire, por así decirlo, este es el producto final de lo que aquí nos está siendo planteado en este texto. El producto final de lo que aquí nos está siendo planteado es apresurar la justicia. O digámoslo también, lograr la justicia. Entonces, note usted, por eso le decía lo que le decía al inicio del tema. Nosotros tenemos que ser diligentes, hermano, como pueblo de Dios, y entender por qué Dios nos declara y nos proclama lo que nos proclama. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios hace eso? Es decir, que busca a Dios, no sé si puedo decir que pretende, pero Él es el Rey, ¿verdad? Pero ¿cuál es su propósito bendito? Aunque usted sabe muy bien que la generalidad de sus propósitos, dice la Biblia, es que sus pensamientos son siempre de hacernos el bien. Entonces, en todo, sepa usted que Él nos quiere hacer el bien. Sin embargo, a veces Él no nos puede hacer el bien. Fíjese lo que le estoy diciendo. Él no nos puede hacer el bien en las condiciones en las que nosotros estamos muchas veces. Y por eso Él tiene que trabajar ciertas cosas en nuestra vida, como por ejemplo depurarnos, limpiarnos, transformarnos. Tiene que perdonar primero nuestros pecados, purificarnos. Es decir, tiene que ejercer primeramente un trabajo sobre nosotros para así poder lograr su propósito final. Entonces, por ejemplo, Él no podría bendecirnos si nosotros no estamos en justicia. Amén. Es decir, primero Él nos tiene que llevar a un estado de justicia. Y entonces cuando yo veo todas estas palabritas implicadas en un esquema, si yo puedo decirle eso, planteado aquí en Isaías capítulo 16, yo veo un esquema acá en el entorno de un trono, pero de un trono que se dispone en misericordia. Entonces, de ahí parte todo. Y viene Dios y declara a nosotros este año, a su iglesia, en las vísperas, si puedo decir así, de su regreso, de su venida. Declara el año de la misericordia. Y tenemos que entender qué es lo que Él está declarando ahí. Mire, yo ya le expliqué a usted que una de las primeras cosas, y hasta este momento yo sigo agradecido con Dios que Él haya implantado
esa palabrita la voy a utilizar este tema, pero haya implantado ese pensamiento en mí. Uno de los primeros pensamientos que bajó, que fue implantado en mí, cuando yo escuché la declaratoria de la proclama, uno de los primeros pensamientos fue juicio. Y créame que yo fui uno de los primeros sorprendidos, obvio, ¿verdad? Pero entonces el Señor me hablaba cuando ya yo preguntaba a Él sobre esto. Y entonces me decía el Señor, así como la gracia sobreabunda, donde abundó el pecado. Eso se lo expliqué ya hace poco, ¿se recuerda? Esto que le estoy diciendo, ¿sí o no? Entonces mire, así como la gracia, me decía el Espíritu, sobreabunda donde abunda el pecado, entonces la misericordia también tiene un estatus o un lugar donde va a sobreabundar. Y la misericordia va a sobreabundar en el juicio, me hacía ver el Señor. Tuve que ir a la palabra, por supuesto, para corroborar esto, pero que yo sabía claramente que el Espíritu Santo estaba hablando a mí y yo sé que la palabra lo constataba. Por ejemplo, aquel verso donde dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí o no? Que dice que juicio sin misericordia se hará sobre los que no hagan misericordia. Y entonces nosotros debemos entender que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero ¿dónde la alcanzarán? En el juicio. Entonces usted y yo sabemos que nosotros vamos dirigidos a un juicio. Entonces yo estoy retomando esos pensamientos porque yo quiero llegar al producto final que aquí se está planteando, que es justicia. ¿Sí o no? Entonces, necesitamos nosotros entender que está implícito el juicio en la declaratoria de misericordia, porque la misericordia sobreabunda donde hay juicio. Mire, cuando yo entendí esto, entonces uniendo pensamientos y razonamientos, yo entendí, cuando uno es juzgado y confrontado a una realidad, que Dios mío, hermano, una realidad en la que uno dice, me va a ir de chucho en el juicio. No me va a ir muy bien, que digamos que, hermano, lo que necesitaremos de ahí en el juicio es misericordia. Por eso es que yo le digo, la misericordia brota en el juicio, pero sobre aquel que trae un elemento de misericordia dentro de sí, porque fue misericordioso, porque la alcanzó, porque la entendió. Entonces, debo decir que escuché recientemente al apóstol decir, precisamente a partir de estos pensamientos, él decía que al declararnos Dios un año de misericordias, implícitamente nos está declarando un año de juicio. Mire, yo menciono al apóstol por aquello que alguien se escandalice en lo que estoy diciendo, aunque esto yo se lo vengo explicando desde el primer día que pudimos platicar después de la proclama. Yo decía, que tremendo, ya con ese respaldo apostólico puedo expresar con más libertad mis pensamientos que me fueron implantados desde ese día que le repito. Entonces digo yo, muy bien, al declararnos Dios año de misericordia, realmente es una declaración de año de juicio. Porque usted sabe que el juicio debe empezar por casa. Se van a desarrollar una serie de juicios sobre el mundo que se están dejando ver, que la presencia de esos juicios están haciendo presión sobre el mundo, sobre el sistema. Hay una presión, hermanos, de juicio. Por ejemplo, dice la Biblia que van a ser juzgados los que destruyen la tierra. Y usted sabe muy bien, hermano, que la mayoría de catástrofes naturales que hoy nosotros vivimos tienen una explicación científica. Hermano, yo lo siento un poco ausente usted esta mañana acá. No sé si tomó su cafecito. Estamos aquí, ¿verdad? Perdóneme. Es que, hermano, es importante. Mire, como dijo mi apóstol un día, no le permito no ponerme atención, porque eso es muy importante. ¿De acuerdo? Así que dígale al hermano que está a la par, no me vaya a distraer, oigo, hágame la campaña, no me distraiga, ¿sí? Y si el hermano a la par está con cara de sueño, dígale, mejor no le diga nada. Vaya, entonces,
Amén. ¿O no le dije buenos días? Creo que entré muy así, ¿verdad? Es que hermano, estos pensamientos me tienen girando, pues, dando vueltas en toda esta situación. Entonces, mire, pues, volviendo aquí al punto importantísimo de esto que estamos hablando, es bien tremendo cómo el juicio, pues dice la Biblia que tiene que empezar por la casa de Dios antes de que se manifiesten los juicios al mundo. Entonces yo le mencionaba que el mundo va a ser juzgado, por ejemplo, van a ser castigados y juzgados todos aquellos que destruyeron la tierra, dice la Biblia, y usted sabe que las catástrofes que se están, que hoy día ya están empezando a manifestarse, que solo son el inicio de algo. Científicamente está comprobado que las catástrofes son resultado del daño que el hombre le ha hecho a la ecología. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros vemos una inundación extrema como no se veía antes, cuando nosotros vemos que viene el tiempo de la lluvia, ahora la humanidad tiembla cuando sabe que vienen las estaciones. Hermano, ya se lleva más o menos unos 4 años seguidos, tal vez exagero, son 3, un poco menos, no estoy seguro. Bueno, ya venía planteándose, pero que cuando viene el invierno de frío sobre los Estados Unidos, en que está llegando a extremos que no hayan llegado, hermano. Por lo menos este año, que todavía creo que está, ¿verdad? Y ahorita nos está alcanzando otra onda fría a nosotros, que esos vienen de allá del norte. Dicho sea de paso, usted sabe que la Biblia dice del norte vendrá, el mal vendrá del norte. Ahora, eso tiene varias implicaciones, pero tenemos nosotros que ponerle mucha atención al hecho de que ya las estaciones de los tiempos asustan a la gente. Cuando saben que ya viene el tiempo de las lluvias, hermano, ya la gente sabe que tiene que prepararse para inundaciones, para lluvias demasiado copiosas, y en otros lugares sequías. Dígame si no está de cabeza el mundo, ecológicamente hablando o naturalmente hablando. ¿Está o no está? Entonces viene, se cierne sobre el mundo un juicio, se percibe. Ese juicio que se cierne, que se está instalando, que se está acercando, se percibe. Nosotros podemos ver que las cosas que vienen, por eso muy atinadamente, permítame usar esa frase, dice la palabra muy atinadamente, pero permítame usarla pues porque la palabra es profética y no falla. Pero hermano, atinadamente dice que el hombre desfallecerá por la expectación de las cosas que vendrán. Entonces la humanidad está en ese tiempo, si puedo decirlo escatológicamente hablando. La humanidad está ubicada en ese tiempo. Ahorita el hombre está preocupado porque sabe que se ciernen muchos males. Yo solo estoy hablando de la parte ecológica o de la parte natural ahorita, pero si nos ponemos a hablar de la parte política, de la parte bélica, de la economía, se cierne sobre el mundo cosas bien tremendas. Amén. Fíjense que uno de los jinetes del Apocalipsis dice que trae en su mano trae una balanza, dice, ¿verdad? Pero fíjense que es bien tremendo porque la palabra balanza, mejor se lo voy a revisar, pero ahí la palabra balanza viene de un término griego que quiere decir, me parece que quiere decir yugo. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque entonces la economía del hombre, mejor ahí dejémoslo, solo ahí me quedo. ¿Me lo comprobaste? Sugos, la palabra griega sugos quiere decir yugo, pero decime qué más significa sugos. Servidumbre, yugo. Pero lo curioso es de que, o sea, la palabra balanza, y acuérdese usted que que trae la balanza es el que dice que va a establecer un parámetro en la economía, y habla ahí de un alto costo de la vida. Cuando usted lee ahí sobre este personaje, de este caballo,
que aparece, hermano, o el jinete de este caballo que aparece, que es el negro, entonces es interesante que como que entonces un juicio que se cierne sobre la economía es un yugo de esclavitud. Que el hombre, hermano, sabe que la cosa se está poniendo seria, hombre. Entonces, en otras palabras, yo lo que le estoy diciendo es que se cierne juicio sobre la humanidad. Pero dejemos ya ahí, esto solo es una introducción, dejemos ya ahí el juicio que se cierne sobre la humanidad. Porque el juicio debe de empezar por casa. Y si primero comienza por nosotros, hermano, la cosa se pone seria. Dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar o dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces el justo tiene dificultades. ¿Sí o no? Muchas son las dificultades del justo, dice. ¿Sí o no? El justo tiene dificultades. El justo será librado de la tribulación y el impío toma su lugar. Eso quiere decir, será librado porque quizás estuvo en la cercanía de la tribulación. El justo, hombre. Por eso es que me parece importante, pero no debo de, es más, yo he sido enseñado por mi apóstol de no necesariamente venir y repetirle los temas apostólicos. Y usted que está en este bello país, ¿cuántos están felices de estar en este bello país? Usted tiene acceso a los temas de nuestro apóstol, ¿verdad? Y tarde o temprano a usted le van a llegar, a menos que usted los vaya a adquirir directamente, pero le van a llegar unos temas que el apóstol ahorita está hablando de los levantamientos del justo, donde está mencionando las 7 caídas del justo. 7 veces cae el justo y de todas ellas lo librará el Señor. Las caídas del justo es una de sus dificultades. Pero definitivamente, más que hablarnos de caídas, nos está hablando de levantamientos. Pero a que yo voy, yo podría venir y repetirle estos temas que ya tiene un par de semanas mi apóstol estar hablando, porque dicho sea de paso, él nos explicaba que hay 7 justos y cada justo tiene caídas. ¿Sí o no? Y si usted multiplica 7 por 7, ¿cuánto da eso? 49. Y resulta que cuando nosotros trasladamos eso a años, cuando habían 49 años que se le daba a Israel, y en el año 50 se declaraba jubileo. Y el jubileo era misericordia, era perdón de deudas. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Señor ahí al hablarnos de 7 justos, cada uno con 7 caídas? Eso multiplica 49, que entonces de todas esas caídas Dios los librará con su misericordia. Por eso te debo decir que este es un año de jubileo. Este es un año de misericordia para el justo que la necesita. Entonces el justo con dificultad se salva en ese juicio. ¿Dónde irá a parar el impío y el pecador si el justo tiene dificultad? Si el justo tiene 7 caídas y hay 49 caídas en total, si sumamos a las caídas de los 7 justos. No sé si me voy a entender. Ese es un tema que, le repito, no precisamente pienso entregárselo así en plenitud. Tal vez vamos a ir tocando algunos puntos en algún momento. Pero yo creo que tenemos que avanzar en la doctrina. Tenemos una enseñanza apostólica extraordinaria y tarde o temprano a usted le va a llegar esa enseñanza. Amén, hermano. No sé si me va a entender. Además, él nos ha exhortado a que no le demos copy-paste a los temas, ¿verdad? Pero le decía a un hermano, ¿y cómo voy a poder yo hacer eso, Dios mío, si mi gente oye al apóstol? Entonces tengo yo que prepararme para darles la palabra que él quiere también a este pueblo, ¿verdad? Y unificarlo a esa postura apostólica. Bueno, ay, Dios mío, hermano, ¿qué líos me meto yo hablándole de una y otra cosa? Pero todo es importante. Entonces yo veo que el juicio debe empezar en casa. En ese juicio van a haber levantamientos para el justo, y en ese juicio van a haber destinos definidos para el impío y el pecador. Los envían a la tribulación. Tremendo eso, hombre, tremendo eso. Y es de pensar aquí una situación
que el justo al final de cuentas se salva, se libra por la misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces vuelvo a donde empecé en todo última explicación que le hice. Por lo tanto, hermano, está implícito en el año de la misericordia, está implícito que se nos declaró un año de juicio. La misericordia la vamos a entender mejor. Y tal vez yo diría, la vamos a aprovechar mejor cuando entendamos el juicio. La misericordia se va a entender mejor en medio del juicio. Ahí, hermano, donde uno siente que definitivamente de ahí no pasamos. ¿A usted no le han tenido misericordia en algo, hermano? Cualquier cosa. Que le contaron las costillas. Que, no sé, pues, le han tenido misericordia al plantearle algo y le dicen, no, mira, estamos mal en esto. Y tú sabes lo que va a suceder al respecto de esto. Por ejemplo, Pedro, hermano. A Pedro yo le he explicado esto, hombre. A Pedro escuchó, porque Pedro era un discípulo continuo al Señor. Escuchó cuando el Señor Jesucristo dijo, a aquel que me negare, yo le negaré delante de los ángeles. ¿No dice así? Pedro lo escuchó. ¿Por qué cree que Pedro lloró amargamente cuando le negó? Yo me pongo en las sandalias de Pedro. No puedo decir zapatos, ¿verdad? Yo me pongo en las sandalias de Pedro y digo yo, Pedro haber pensado, Dios, haber dicho Pedro, ya me imagino al Señor negándome. Eso sí me va a hacer pedazos. Él lo dijo, ¿qué puedo hacer? Y lo llama el Señor un día, ya resucitado. Él nunca pensó que lo iba a ver también así. Debió saberlo porque les fue explicado, pero no lo entendieron lamentablemente. Pero cuando ya lo vio resucitado, usted sabe que él se lanzó al agua, nadó hasta donde el Señor estaba, ¿verdad? Y empezó a hablar con él. Y el Señor no le recrimina nada. En realidad no le recrimina nada. Lo que hace es preguntarle, ¿me amas? ¿Me amas? 2 veces le preguntó, ¿me amas? Y la tercera, ¿me quieres? Me voy a bajar a tu nivel, porque ya veo que no me amas. Entonces, ¿me quieres? Por lo menos me quieres. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Mire, yo me imagino a un Pedro pensando, ¿cómo le voy a decir que le amo si lo negué? Pero yo le amo, pues dirá él, de haber dicho él, ¿verdad? Y por eso es que muchos de nosotros nos identificamos con un Pedro. Entonces Pedro sabía que podía haber una sentencia sobre él en base a una palabra expuesta de una realidad. Mire hermano, usted y yo que somos expuestos a la palabra constantemente, hombre. Pero constantemente estamos siendo expuestos a la palabra y estamos oyendo de los juicios y estamos oyendo de lo que viene y estamos oyendo, hermano, de una palabra tremenda que define la realidad de la humanidad. Nosotros somos de los primeros que temblamos ante estas cosas, pero también a la par de eso se nos ha hablado de una misericordia extraordinaria, que es la que nos hace respirar todavía, hermano. Esperamos en esa misericordia, esperamos en esa misericordia. Yo espero en esa misericordia. Pero ahí en el juicio es donde más se aprecia esa misericordia, hermano. Ayer yo le decía a los jóvenes, veo rostros de algunos muy jóvenes, muy frescos, muy mascachicle, que se ríen de la vida, porque todavía no han experimentado la necesidad de decir, perdónenme, ayúdenme, por favor, metí la pata. Pero aquel que ya sabe que se ha equivocado hasta por donde no debía equivocarse, hasta donde él podía evitarlo, hombre, y ha pedido misericordia, sabe lo importante que es esta declaración que se nos ha hecho, la abraza, dice yo la necesitaba, Dios mío, qué hermoso año. Entonces necesariamente, es necesario
Entender que al declararse año misericordia, se nos declaró en realidad un año de juicio, hermano. Amén. Tengo base bíblica y tengo respaldo de nuestro apóstol para poder decir esto. Sin lugar a dudas, se nos declaró un año de juicio. Ahora, a pesar de que estoy hablando de juicio, y le seguiré hablando de juicio este día, yo lo que quiero es llegar al producto final. Amén. Volvamos al texto que está acá. Volvamos aquí a Isaías 16:5. ¿Me permite volvérselo a leer? Después de todo lo que hemos hablado. Oiga pues, y se dispondrá el trono en misericordia. Qué alivio. ¿No le parece? Cuando se ponga ese trono, se dispondrá en misericordia. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue, o sea que sobre ese trono se juzgará, y busque el juicio, aquí está el producto final, y apresure la justicia, producto final. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Con establecer el trono en misericordia para juicio. ¿Qué es lo que se busca? Justicia. Justicia. Digo yo, ¿habrá justicia en el corazón del hombre, hermano? Hermano, le pregunto, contésteme pues, ¿habrá justicia en el corazón del hombre? No, hermano, perdóname decepcionarte. En ningún hombre tiene justicia en su corazón. Hermano, el hombre no entiende en realidad los verdaderos parámetros de justicia. No se entiende. Por ejemplo, ¿se recuerda usted cuando el Señor repartió talentos y el Señor esperaba resultados de ellos al final, cuando Él regresó? Y uno le presentó 5, otro le presentó 10, si no me equivoco, y otro le presentó 1. ¿Se recuerda? Y vino el Señor y dijo: quítenle a que solo, o sea, pues que no presentó nada, pues en realidad no presentó nada, porque no produjo, él presentó lo que le dieron. Entonces dijo: quítenselo y déselo al que tiene 10. Pero se oye la voz del hombre. De pronto se oye una vocecita del hombre diciendo: el pueblo unido. Sí, hermano, eso fue una protesta. Dijeron: Señor, tiene 10. ¿Cómo le vas a dar? Le vas a quitar al que no tiene y se lo vas a dar al que tiene más. Va, está bueno. El otro no se lo merece. Por lo menos debería de dárselo al que tiene 5, pues. Esa es la justicia del hombre. El hombre todo lo quiere equiparar por igual, pero Dios es un Dios justo. Y Él dijo: al que no tiene, lo que cree tener, dice una versión. ¿Por qué dirá lo que cree? Es que hay una versión que así dice, no sé si me ayudarías, hermano. Yo lo he leído, imagino que lo vas a encontrar. Pero dice: al que cree tener, le será quitado, dice una versión. Y yo un día me pregunté: ¿por qué dice lo que cree tener? Porque en realidad no era de él, se lo dieron. Entonces lo que cree tener, le será quitado. Y al que tiene más, le será dado más. Entonces la justicia de Dios representa en que ¿por qué le vamos a dar igual a todos si no todos valoran igual? Si no todos trabajan igual. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a dar igual? Aquí me tengo que unir a un pensamiento de mi apóstol y tener primero Dios la gracia y la diligencia para explicarlo como Él lo explica, porque yo estoy en un absoluto acuerdo en eso. No estoy inclinando la balanza política de mi preferencia de ninguna manera, ni a la democracia, ni al comunismo, ni nada por el estilo. Amén. Pero hermano, me va a perdonar, pero el comunismo pretende presentar
un equilibrio de justicia entre todos, y ellos lo que hacen es que le quitan a los ricos y le dan a los pobres. Pero ese es el pensamiento de justicia de los hombres. Ese es Robin Hood. Él le roba a los ricos para darle a los pobres. Pero perdóneme lo que va a decir. El Señor mismo dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, porque siempre va a haber alguien que no se esfuerza en realidad como se debería esforzar. Hermano, si yo conozco gente, que nació con un montón de desventajas en la vida y ahorita están muy bien. Y conozco gente que nació con todas las ventajas posibles y está en la calle. Entonces lo que es justo se manifiesta al final. ¿Me voy a entender? Hermanos, perdone, me estaré dando a entender. El hombre no tiene justicia, porque la justicia del hombre es parejos todos. Pero ¿por qué le vamos a dar parejo a todos si no todos se esfuerzan igual y algunos lo van a desperdiciar? Tal vez yo creo que sí me di a entender con el ejemplo que le dije del comunismo. No es que me estén que esté protestando contra eso y que esté yo a favor del capitalismo. Nosotros vivimos en un sistema capitalista, pero en el sistema capitalista hay un montón de injusticias también. No estoy pretendiendo decir que el sistema capitalista es el perfecto, pero yo le digo una cosa: gracias a Dios no vivimos en el sistema comunista, si es que existe como tal, porque no existe como tal. Pero yo hasta me atrevo a decir que ese sistema es diabólico, y que el diablo va a usar esa inclinación izquierda. El diablo la va a usar, absolutamente, el diablo la va a usar en este tiempo. Pero eso está bueno para tocarlo en otro tema. Si tengo su atención todavía, Lo voy a poner otro ejemplo más popular si quiere, más social si quiere. ¿Cómo mira ese hermano que come bien, ese hermano? ¡Ala! No deja pero ni una miga, hasta hace así con el dedito y le hace el favor a las que lavan los platos porque se los deja limpios. ¿Cómo mira que lo sientan a dos en la mesa y a él le ponen una porción medida y a otro enfrente de él? Que usted nunca ha visto a alguien cuando no tiene ganas de comer, que agarra la cuchara de la sopa y empieza a hacer así la sopa. No sé qué estará buscando adentro de la sopa. Agarra el tenedor con los fideos y empieza a levantar los fideos así. Y mueve el arroz. Entonces el que tiene hambre le dice: te vas a comer ese pan, te vas a comer ese arroz. Dale, dice el otro, dale. Entonces, hermano, muchas veces repartir equitativamente no es lo más justo. No siempre repartir equitativamente es lo más justo. Y eso es lo que muchos creen. No sé si lo encontraste, ¿no? Está en la Torre Samat. Haceme el favor de leerlo, pues. Léemelo ahí. Es la Torre Samat donde lo dice. Danos la cita. Es que es bien interesante. Lucas 8:18. Dice: por tanto, mirad de qué manera oís mis instrucciones. Pues a quien tiene se le dará, y al que no tiene, aun aquello mismo que cree tenerle se le quitará. Aún aquello mismo que él cree tener se le quitará, dice la versión Torres Amat. Qué tremendo, hermano. Hay gente que cree tener, pero en realidad se lo dio Dios. Mire, por ejemplo, usted sabía que la salvación es por gracia. Supongo que sí sabe eso, ¿verdad? Eso es de parvulitos para nosotros. ¿Cuántos creen que la salvación es por gracia? ¿Cuántos agradecen que la salvación es por gracia y no por obras? Aleluya, 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 aleluya. Pero algo que yo le he explicado a usted es que casarse con el Señor, es decir, ser novia, ser iglesia arrebatable, eso sí es por obras. La salvación no es por obras, pero casarse sí es por obras.
Apocalipsis se ve a la novia que está vestida con lino fino, y el lino fino son las obras justas de los santos. Casarse sí es por obras. Yo no he visto nunca a una novia que se case sin un vestido especial, ¿verdad? En cualquier cultura. Y aunque no tenga mucho dinero ni mucha ropa, aunque sea una florecita le ponen. Aunque sea un prendedor le ponen aquí, para hacerle una distinción especial. Amén. Casarse sí es por obras, salvación no. Y entonces los que no alcanzaron nada. Es que mi hermano, perdóneme mi expresión, yo no vengo peleando con nadie, pero es decir, cuando al final seamos juzgados y no se vio que a su fe le haya añadido virtudes, lo único que tiene es lo que le dieron, lo único que tiene es lo que le regalaron. ¿Y qué le regalaron? Salvación. Esa es la gente que está así en un pelito, por perdón lo que voy a decir, de perderla. Porque algunos se van a salvar así como por fuego, dice la Biblia. La gente que entra a la tribulación es gente de verdad que no produjo. A partir de la fe que le fue obsequiada, a partir de la salvación que le fue regalada, le dieron una salvación tan grande y la guarda, hermano. No produjo. Pero yo creo que de ahí ya me fui hacia otros pensamientos, aunque son importantes. Dios sabe por qué es importante que hablemos esto, ¿verdad? Pero todo viene, le decía, en relación a que en el corazón del hombre no hay justicia. No hay justicia. Entonces Dios tiene que hacer algo. Algo sobrenatural, por supuesto, ¿verdad? Dios tiene que trabajar nuestra vida, porque no nos la puede dar solo así por así, porque la botamos, la perdemos, no la valoraríamos. Así como le repito, la misericordia misma no se valora sin juicio, hombre. Perdone usted a alguien que ni siquiera le está pidiendo perdón, ¿será que lo valora? Bueno, ahí ya me metí a líos, pero ahí dejémoslo. El asunto es que tenemos que valorar lo que Dios ha decretado sobre nosotros y entender hacia dónde nos lleva. Bueno, ay, aleluyita, hermano, yo espero que usted esté abrazando lo que he podido yo abrazar acá. ¿Cuál es el producto final entonces de este trono que se dispondrá en misericordia? ¿Cuál es el producto final? Justicia. ¿Cómo se logrará esa justicia? ¿A través de qué se va a lograr esa justicia? Sí, no, pero fíjate que aquí dice que es a través del juicio. O sea que aquí dice, hay quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. O sea, lo que aquí está diciendo es que esa justicia se logrará a través del juicio, pero a ese juicio no sobrevivimos sin misericordia. Así es como quiero que comprenda usted el manejo de esas palabras. A ver, ¿estamos bien o no estamos bien? No, hermano, óigame, pregúntele al hermano en la par, hágame la campaña, quiere. ¿Entendiste? Dígale. ¿Qué entendiste? Dígale. A ver, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? Es que yo necesito saber si me estoy dando a entender. ¿Habrá aquí alguno de mis connotados hermanos que quisiera decirme qué entendió? ¿Tú quieres? Perdón, ¿qué decías? ¿Qué decías? Interesante lo que dice, la forma en que lo está planteando el hermano. El que busca el juicio alcanzará justicia y lo hará con misericordia. La única forma de lograrlo es con misericordia. ¿Tú ibas a decir algo? Bueno, sí, que ya está establecido, es decir, que ahora, como decía el pasaje que decías, que el juicio ya comenzó por casa. Eso entiendo que ya está establecido, pero que se estableció en misericordia y que ahora nosotros tenemos que alcanzar esa misericordia teniendo una actitud como ser misericordioso también. Ahora, sí, amén, hermano. Lo que los dos hermanos dijeron es correcto. Amén. ¿Entendimos eso? Pero ¿cuál es el producto final de todo esto? Justicia. Justicia. Lo que Dios quiere es establecer la justicia. Pero no puede establecerla sin todo esto.
¿Usted se imaginó que la misericordia iba a tener relación con la justicia? ¿O con el juicio? Menos, ¿va? Menos con el juicio. Pero entonces la misericordia es un medio. Si es un medio, entonces debemos entender que este año la misericordia no es solo para que usted diga, ay, voy a aprovechar en este año la misericordia, tal vez los de la tarjeta de crédito me perdonen. Si eso le pasa, que enhorabuena, qué bueno, me alegro. Pero entonces no aprovechó bien la misericordia como la tenía que haber aprovechado. Si cuando el año termine, lo único que usted logró del año de la misericordia fue que perdón de deudas, que lo perdonara la chava, dice alguien por ahí, ¿verdad? Está bueno, pero ese no era el objetivo primordial, hombre. Dios buscaba otra cosa en ti a través de la misericordia. Y todos sus efectos te van a alcanzar en tu economía, en tu familia, en tu salud. Claro que sí, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final, según Isaías 16:5, la justicia. Pero no va a haber justicia sin juicio. Y no nos conviene el juicio sin misericordia. Ahora sí ya entendí, ¿verdad? Dígale, hermano, a la par, ahora sí ya entendí, hermano. Ay, aleluya. No sé si usted le quisiera dar un aplauso al Señor, pero esto está tremendo. Esto está tremendo, tremendo. Casi toda la prédica me la llevé explicándole este verso. Tal vez esa era mi intención, pero es que es importante explicarlo así. Ahora quiero pasar a este otro texto, y por eso es que no he titulado el tema. No lo he titulado porque necesitaba pasar a este texto después de explicarle todo lo ya dicho. Salmo 96:13 en la Biblia de las Américas y en la Biblia Martín Nieto. En estos dos textos que vamos a comparar y que están ambos en pantalla, quiero que veamos las diferencias significativas. Dice, delante del Señor, es que el verso 12 dice, gozaos y alegraos delante del Señor, porque Él viene. ¿Cuántos creen que Él viene? Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos esperan su venida? Porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Esto es según versión Biblia de las Américas, Reina Valera del 60, tiene mucho parecido, amén. Pero quiero que lea la Biblia Martín Nieto. Volvamos a leer. Acuérdense, el verso 12 dice algo de gócense, alégrese toda la tierra delante del Señor. Empieza diciendo el verso 13, porque ya viene. Porque viene para gobernar la tierra, para implantar en el mundo la justicia y en todos los pueblos la lealtad. A ver, ¿a qué viene el Señor? Aparte de otras muchas cosas seguramente, ¿a qué viene? A implantar la justicia. Solamente que en el Salmo, en la Biblia de las Américas, en lugar de implantar, dice juzgará al mundo. Es decir, como bien dijo Juanito ahorita, juzgará. Aquí dice implantará, pero en el otro dice juzgará. Entonces, haciendo relación de esto con el texto anterior, ¿de qué forma va a implantar el Señor la justicia? Juzgando. Y el texto anterior dice que el juicio traerá justicia. Entonces ya van dos versículos que define que la justicia no puede venir sin juicio. Yo no sé usted, pero a mí me impacta esto. Usted nunca ha pedido justicia, hermano. ¿Cuántos han pedido alguna vez justicia? El pueblo unido. Otra vez, muy mero bochinchero yo, Es que nos hagan justicia. A veces algunos no saben lo que están pidiendo. Si está pidiendo justicia, está pidiendo juicio.
Si usted está pidiendo justicia, está pidiendo juicio. Y sepa que usted está pidiendo justicia quizá por la injusticia que usted considera que le hizo a este otro hermano. Entonces dice, vámonos a juicio pues, vámonos a juicio. Pero los dos van a ser juzgados. Lo que no se pueden pensar es que los dos van a ser juzgados. Y les van a contar las costillas. Y los van a hacer pagar todos los chocolates que se comieron. Hay algunos juicios que podemos evitar nosotros diligentemente, sabiamente, pues para qué meternos en algunos bochinches que no vale la pena, hombre. Pero este es inevitable, todos vamos a este juicio. Dios va a establecer justicia a través de juzgar la tierra. Pero la parte más sobresaliente que yo quiero hacerle ver en este Salmo 96 es que aquí, en lugar de juzgar al mundo, dice implantará en el mundo, obviamente a través del juicio, pero habla de la palabra implantar, implantar. Es una implantación. Pero porque el tiempo ya me avanzó demasiado y tengo que terminar en unos minutos. Ay, gloria a Dios. Tengo que decirle, entonces yo decidí llamarle a este tema la implantación de la justicia. Hablemos en este día acerca de la implantación de la justicia. Ya empecé, no se preocupe. Todo lo que expliqué tiene mucho que ver con lo que le hice ver. Pero tal vez lo que quiero resaltar más ya en esta parte final que estoy terminando el tema es que la justicia tiene que ser no solo dada, no solo entregada, no solo puesta, la justicia tiene que ser implantada. Porque no puede quedar sobrepuesta la justicia. La justicia no puede quedar superflua, hermano. La justicia tiene que implantarse para implantar algo. Mire, hablar de una implantación, por ejemplo, hablar de un implante. ¿Usted ha oído hablar de los implantes? ¿Qué implantes hay? De órganos. Alguien dijo ahí injertos. Un injerto es un implante. Ahorita voy con eso. Pero ¿no hay implante de órganos? Por ejemplo, corazón, ¿qué más? Hígado. Riñones también. Wow. Médulas. Interesante. Ahora, lo poco que sabemos, pues, porque yo no soy experto en el caso, no sé usted, pero lo poco que sabemos, según sé yo, no a todos les va bien con los implantes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le va bien a todos? Sí, hombre, lo rechaza. Puede ser que no sean compatibles, dice el hermano. Sin embargo, los médicos se cuidan de ver la compatibilidad. Pero siempre más de algo. Se les escapa o pasa algo. Algo. Es más, usted sabía, hermano, que en el engendramiento de un niño, que podríamos decir que es una especie de implante, la mujer que es embarazada recibió un implante. Porque era algo ajeno a su cuerpo. Usted sabía que hay embarazos que a veces la mujer ni cuenta se dio que por decirle así quedó preñada o digamos que sí, pero la palabra se me escapa, que concibió, ni siquiera se da cuenta, porque las defensas de su organismo detectaron como un cuerpo ajena y lo mataron. Eso puede pasar sin que la mujer ni cuenta se dé. La mujer casada, pues, ¿verdad? La otra no tiene nada que estar averiguando nada. Entonces no siempre nos va bien con los implantes. Entonces tiene que haber algo con el implante. Y lo que estamos hablando aquí, la implantación o el implante que aquí estamos hablando de que se debe hacer, la justicia. Y eso, ay Dios mío, eso es algo extraordinario que tiene que suceder en nosotros a través de un proceso. Entonces, como según yo acá, tengo solo 3 minutos. Y voy a aprovecharlo nada más para explicarle lo siguiente. No me voy a meter todavía al aspecto de la justicia, eso lo vamos a hacer en la segunda parte. Primero Dios.
pero le quiero explicar a partir de este verso muy conocido. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, yo quiero que le ponga atención al texto, porque aquí está hablando de otro implante. Aquí no está hablando del implante de la justicia, aquí está hablando del implante de la palabra. Pero este implante de la palabra es importante para el implante de la justicia, porque el implante de la justicia podríamos decir que todavía está en stand-by por el proceso que se está dando en la humanidad, y será con su venida, ¿sí o no? Y por eso es necesario que el juicio empiece primero por casa para que nos puedan implantar la justicia. Pero tremendamente a lo que sí ya se está implantando desde hace 2000 años en el corazón del hombre es la palabra. Y la preparación que el hombre debe de tener para el implante de la palabra es primeramente desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Como diciendo, el implante de la palabra podría no pegar en ti si antes no se desecha la inmundicia y la abundancia de malicia. 1. Y 2, hay que recibirla, hay que tener un receptor. El implante debe de tener un receptor para que funcione bien, ¿sí o no? Y entonces el receptor tendría que ser la mansedumbre. Ahora, ¿por qué mucha gente no se le logra implantar la palabra? Porque de mansos no tienen, no, mejor ahí dejémoslo. Por eso nunca se les implanta la palabra. Se la pegan, hermano, y se le cae. Hasta con chicle se la han querido pegar. No, eso tampoco va. Se le cae porque no es manso. En su oír la palabra, porque la fe viene por oír. Y por cierto que ahí, que si la fe le brota como resultado de que oyó la palabra, es porque entonces también ese implante ya está dando sus efectos, ¿verdad? Porque ya le brotó algo llamado fe. Pero lamentablemente hay mucha gente que oye y estorba su oír con razonamientos, con rechazos. Su malicia no lo deja. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. A veces la malicia no deja a alguien que le implante en la palabra. Un ejemplo muy típico sería, si yo ahorita estuviera hablando de ofrendas y diezmos. Qué fácil es hablar ofrendas y diezmos con alguien que es manso y ha desechado la malicia. ¿Sí o no? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso, hermano? Porque yo le aseguro que alguien malicioso, la Biblia dice que para el impuro todas las cosas son impuras, ¿verdad? Y alguien malicioso que no hay lealtad, que no hay justicia, o que ha visto incluso cosas malas y por eso hay malicia en su corazón y cree que todos son iguales, entonces rechaza el implante de esa palabra, del diezmo, del dar, de las ofrendas, porque no lo está recibiendo con mansedumbre a causa de la malicia que tiene respecto al tema. Amén, hermano. Entonces yo tengo que entender que el implante de la palabra tiene que suceder dos cosas: desechar inmundicia y abundancia de malicia, 1, y 2, tenemos que tener un receptor de mansedumbre, donde la mansedumbre implica recibirlo, aceptar. Recibir es admitir, recibir es aceptar. Gloria a Dios. Ahora la palabra aquí, esta palabrita implantada, hermano, esa específica palabra implantada viene del griego emfutos. Tengo que apresurarme, que ya estoy sobre el tiempo, pero necesito terminar con esto por lo menos. El griego emfutos, que quiere decir injertado o implantado. Mi hermana por allá decía que un implante es un injerto, o un injerto es un implante. ¿Sí o no? Eso ya es hablar obviamente de plantas, que la palabra implantar de eso habla obviamente, pero me llama la atención que emfutos es injertar o es implantar, y eso me va a dar un mayor campo de estudio de este aspecto. Pero dice que esa palabra emfutos
es un derivado de otra palabra que es la palabra fuo, griega, la palabra griega fuo. Y esa palabra significa brote. El brote, por supuesto, de algo que fue plantado o implantado. Y entonces esa palabra fuo, quiere decir brote, germinar, nacer, o sea, brotar. Entonces, a lo que yo quiero llegar, para no confundirlo, no cansarlo, es que ¿cómo sabemos que algo se logró implantar? ¿Cómo lo sabemos? Que va a haber un brote. ¿Sí? Cuando algo ya se implantó en ti, si la palabra se implanta en ti, tiene que haber brotes. Ese sería otro tema. Habría que hablar de los brotes de la palabra. Y eso sería muy hermoso estudiarlo. Tienen que haber brotes. Tienen que haber brotes. Ahora veámoslo desde otra perspectiva, porque ahorita estoy hablando de la implantación de la palabra. Pongan atención, ¿sí? Ahorita termino. Mira, ves, ahorita estoy hablando de la implantación de la palabra, pero veámoslo desde otra perspectiva. Según los brotes que tengas, eso me indica a mí que te implantaron. ¿Me voy a entender? Vuelvo, yo ya hice famoso ese dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a mí me ha gustado aplicarlo, el pensamiento, la idea. Entonces yo te diría, ahora yo te diría, muéstrame qué te brota y te diré que te implantaron. Amén. ¿Qué es lo que te brota? Esta palabra fu, la última, ¿verdad? La última, la 54-53, dice que es derivado de esta anterior, ¿verdad? Es un derivado. Y esa palabrita se traduce más que todo brote. Nacer, germinar se traduce también. Pero el brote es el resultado de una implantación, es lo que le estoy tratando de explicar acá. Mire dónde aparece. Por ejemplo, aparece en Lucas 8:8, en la Nueva Biblia Española, que dice: otra parte de la semilla cayó en tierra buena y dice, brotó. La palabra fu, que es el derivado de implantar, ¿verdad? Entonces, esto brotó porque implantaron algo. Y dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó, quien tenga oídos para oír, que escuche. En esta versión dice brotó. Otras versiones, la mayoría de versiones dice nació. Otras dice germinó. Pero esta versión dice brotó. Usted ya vio que la palabra 54-53 quiere decir brotar. Vale, entonces, hermano, el brote es el resultado de una implantación. Termino diciéndole lo siguiente. Mire este texto, por Dios santo, esto es lo que me dejó a mí en que pensar. Hebreos 12:15. ¿Dónde más aparece la palabra 54-53? Debo decirle que ya no aparece en ningún otro lado en la Biblia. La palabra 54-53. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué brotó aquí? Entonces dime o muéstrame qué te brota y te diré que te implantaron. ¿Qué le implantarían al que le brota amargura, digo yo? Ese no es el tema. Solo estoy terminando este tema que estoy llamándole la implantación de la justicia. Pero la implantación de la justicia obviamente tiene que tener brotes. Tiene que haber un proceso en esa implantación extraordinaria de la que hemos estado hablando todo este día, que tiene que ser a través del juicio, que tiene que, hermano, la justicia no puede implantarse sin juicio. Entonces yo tenía que explicarle esto porque todo va a depender de qué te están implantando o qué te has dejado implantar. La gente que lo que le brota es amargura, lo que le brota es indiferencia, lo que le brota es enojo, debe de saber que no se está dejando implantar con la semilla que tenía que dejarse implantar y no va en el camino correcto, adecuado, rumbo a la implantación de la justicia, que
que Dios quiere hacer en su vida. Póngase de pie, hermano, yo tengo que terminar. Ya me tomé varios minutos del segundo servicio y entonces lo vamos a dejar ahí por el momento, porque es justo acá donde vamos a empezar a hablar de los brotes. Yo quiero platicarles de los brotes en relación a la implantación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Vamos a orar. Vénganse los hermanos de la alabanza, por favor. Quiero suplicar eso, que dispongamos nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que Él nos ayude a alcanzar estas bendiciones. Padre que estás en gloria, quiero agradecerte el tiempo de la exposición de tu palabra. Quiero pedirte que esta palabra dé su fruto en su momento, a su tiempo, a través, Señor, de una efectiva implantación, Señor, en nuestro corazón. Te pido que tu pueblo y yo, Señor, que todos nosotros, tu pueblo, podamos ser verdaderamente un fruto de un proceso divino que has estado trabajando en nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice. Bendice. Y que seamos bendecidos en este servicio. Yo entrego en tus manos esta segunda parte. Que venga tu bendición. Que venga el regocijo mientras te alabamos. Que venga, Señor, el gozo a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre. Bendice a mis hermanos de la alabanza. En el nombre de Jesús, úsalos, respáldalos. En el nombre de Jesús. Amén. Rey de justicia, Gloria a Dios. Rey de verdad.